porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa del día de hoy invocando la presencia del Señor que nos ilumine con la fuerza de su Espíritu para que podamos entender su palabra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, estamos nosotros estudiando siempre Génesis, estamos en el capítulo 17. Poco a poco entonces estamos entrando una y otra vez más en los elementos esenciales de lo que el mensaje de salvación nos quiere transmitir. En la medida en que nosotros vamos entendiendo más concretamente este trabajo tan hermoso del redactor final en la elaboración de la Biblia, nosotros también podemos entender mejor el mensaje de salvación y ciertamente cuando entendemos bien el mensaje de salvación, esto podemos ponerlo mejor también en práctica para nuestra vida personalmente y también para nuestra familia, para nuestra comunidad. Siempre es la palabra de Dios la que nos motiva, es la palabra de Dios y su presencia la que nos llena de su gracia y de su fuerza para que nosotros podamos también tener un mejor camino de encuentro hacia el Señor. Les decía que comenzamos hoy, en este día, en este programa, a leer y a reflexionar un poco el capítulo 17 del libro del Génesis. Nos dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo. Tenemos entonces otra aparición aquí del Señor a nuestro patriarca Abraham. ¿Qué le dice? Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé íntegro. Yo haré una alianza contigo y te daré una descendencia muy numerosa. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le decía: esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré muy fecundo, de ti suscitaré naciones, y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza perpetua, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esta tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré el Dios de ellos. Después dijo Dios a Abraham: tú, por tu parte, serás fiel a mi alianza, tú y también tus descendientes a lo largo de las generaciones. Y esta es mi alianza con ustedes, a la que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio y ese será el signo de mi alianza con ustedes. Al cumplir 8 días serán circuncidados todos los varones de cada generación, tanto los nacidos en la casa como los que hayan sido comprados a un extranjero, a alguien que no es de tu sangre. Sí, tanto los nacidos en tu casa o como los que hayan sido comprados serán circuncidados. Así ustedes llevarán grabada en su sangre la señal de mi alianza para siempre. Y el incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne de su prepucio, será excluido de su familia porque ha quebrantado mi alianza. Bueno, esto es lo que encontramos aquí, el título, ¿verdad?, que pone nuestra versión. Nuestra versión es la Biblia, libro del pueblo de Dios, que nosotros utilizamos del verbo divino. El título dice la circuncisión, signo de la alianza. Nosotros ya hemos hablado bastante
sobre este tema importante, el de la alianza, el del berit. Pero ahora, como un signo, porque siempre nosotros decíamos que necesitamos tener un signo que nos identifique. Dentro de la semiótica después tendríamos que hablar un poco también, definir lo que significa esto, hacer un estudio más profundo también para que vayamos caminando sobre ciertas terminologías que nos pueden ayudar, ¿verdad? Nos pueden ayudar en la medida en que vamos profundizando. Ciertamente que no podemos aún entrar con mucha profundidad con ciertas terminologías porque necesitamos primero la base, ¿verdad? Una vez que tengamos esa base para entender la palabra de Dios dentro de una macroestructura, como nosotros le llamamos, ciertamente que después podemos entrar en esa microestructura, en la estructura más pequeñita, de llegar a los versículos, de llegar a las palabritas, porque cada palabra, como dice el mismo Evangelio, ¿verdad?, tiene un sentido. No hay palabra que sobre en la Biblia, No hay palabra que sobre. Todas las palabras que tenemos aquí siempre tienen un sentido bien definido y bien estudiado. Más de 1200 años, decíamos, de historia tenemos en esa Biblia y tantos años en la que fueron, ¿verdad?, en estos años en que fueron escritos estos libros. Y así también fueron agregando las glosas, fueron corrigiendo muchos elementos, fueron perfeccionando, entonces afinando, ¿verdad?, para llegar al mensaje principal que en ese momento la comunidad, la tradición, quiso transmitir, quiso enseñar, quiso dejar por escrito para que no se perdiese esa tradición oral que comenzó al inicio, ¿verdad?, porque la Biblia comienza con una tradición oral, es una religión oral. Toda la parte del Medio Oriente, la región oriental, siempre era una cultura oral. Posteriormente comienzan a escribir algunos escritos, ¿verdad? Y sobre todo después de esa experiencia con Babilonia, después del exilio, es donde ellos aprenden mucho más. Entonces, o calcula, y entonces comienzan a unir a lo que nosotros le estamos llamando las escuelas, ¿verdad? Principalmente la escuela deuteronómica y la escuela sacerdotal. Estas son un poco las dos escuelas de ese tiempo que más influencia han dejado. Después tenemos tal vez otras escuelas que son la eloísta, ¿verdad?, y la yavista. Estas son divisiones así de estudiosos, como Wellhausen, por ejemplo, que fueron uno de los primeros que ha entendido, que ha estudiado y que nos ha enseñado a leer de esta manera. Son descubrimientos muy interesantes. Ciertamente que sobre estos estudios ya muchos otros han pasado, muchos otros estudios tenemos actualmente que enriquecen más incluso, pero para decir lo elemental y lo básico y algo que nos puede ayudar a nosotros a entender. Después tenemos que entrar en más detalle, ¿verdad? Pero no podemos ya todo de uno así, porque si no, confundireitas, entendemos, ahí para ya desea, ¿verdad? Vamos principalmente a lo esencial y desde lo esencial podamos ir sacando, rescatando ese mensaje de salvación, como decíamos. Hoy hablamos en este capítulo 17 de la circuncisión, que es el signo de la alianza que se está utilizando en la Biblia. El signo, decíamos, que siempre es una señal. De ahí viene también la sacramentalidad. Siempre tiene que haber un signo, pero eficaz, un signo que muestra, un signo que te dice algo, que te transmite un mensaje. Para eso es el signo, para eso es el sacramento. Si ese signo ya no sirve para decirte algo, entonces ese signo no vale. Si yo te digo así, al pelo, derepillama, ¿sabes ese signo? No hace falta que yo te hable ni te explique lo que significa eso, ¿verdad? Si te digo peaitela nerego, entonces vos ya entendés, es un signo que vos entendés. Si yo te digo, socio, ¿qué quiere decir eso? Corte, dale, bebé, o lo que sea, ¿verdad? Así, son signos que nosotros utilizamos, pero no hace falta explicación para los signos. El sacramento, de por sí, los sacramentos, los 7 sacramentos que nosotros tenemos también dentro del aspecto sacramental, de los ritos que se representan, estos todos son signos eficaces, profundos, que tienen que llegar al corazón del hombre. Lastimosamente, algunas veces nosotros tenemos que explicar mejor también ciertos signos para que entendamos bien el significado, el para qué estamos haciendo
ese signo, ¿a qué nos llama entonces? ¿A qué vivencia profunda del hombre? Baila hice a ñande, amba eisha ñande yaikoana lleva, peñande yara o mombe usea ñande, pero a través de los signos, como estamos diciendo. Aquí, la circuncisión. Este era un signo elemental y fundamental. Imagínense, este signo incluso se describe y cómo tiene que ser, cómo se tiene que realizar, incluso te están diciendo aquí. Quiere decir que era demasiado importante, porque si ellos lo transcriben, lo escriben aquí, lo ponen aquí, después de una reflexión importante de la comunidad, porque la Biblia nace dentro de una comunidad. Y ahí entonces lo describen y lo están poniendo. Bueno, vamos a seguir hablando porque esto es muy importante, este capítulo que hoy estamos iniciando en Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe, Génesis capítulo 17. En este momento entramos en toda la sección de la simbología, porque hablaremos de la circuncisión. Vamos a explicar también lo que significa la circuncisión para el judío, para el hebreo, en qué consistía y por qué insisten tanto ellos en este signo. Así como nosotros hoy también insistimos en nuestros sacramentos, ¿verdad? Que son signos visibles que nos hacen participar y que nos hacen entrar a través de estos signos dentro de una comunidad, ¿verdad? Porque dentro de la comunidad después nosotros entendemos lo que estamos haciendo. Voy a poner un signo nada más. Nosotros iniciamos hoy nuestro programa haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese es un signo. Es el signo del cristiano. Y nosotros sabemos, cuando yo hago en el nombre del Padre, vos sabés bien, entonces que yo estoy haciendo la señal de la cruz. O incluso tenemos otros signos, ¿verdad? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Veamos otro signo. Y allá por ahí. Nos estamos santiguando. Cada cosa tiene una palabrita, pero tiene un significado. ¿Qué significado la ñande ñantendeana? Este día ñande ñañimonguetata sobre el significado de este signo que nos presenta la palabra de Dios en el capítulo 17 del Génesis y nos habla de la circuncisión. Va ahí con la circuncisión, porque estaba hablando en Cuayajina. Estaba en Cuamaoya, veía lleva, pero muchas veces ñande ñantende pai, porque anda ya es pai, pero anda ya es pai, porque anda ya estudiáis, anda ya leéis. Entonces, ya pues tante veces ya pues caimimba la circuncisión, etcétera, ya pues tal bebé, ¿verdad? Pero andas ahí oí una cosa cristiana, pero una cosa del Antiguo Testamento, sí, está todo bien, todo lo que quiera. Pero es un signo, sin embargo, muy importante, como vamos a ver, dentro de todo un camino religioso que está haciendo el pueblo elegido. ¿Y por qué ellos lo están poniendo? Nada más y nada menos que dentro de la Biblia, porque este signo lo encontramos dentro de la Biblia. Entonces está escrito aquí. Bueno, y veamos entonces lo que nos va diciendo en esta primera parte. Vamos a comenzar por versículos. Entonces, entonces, exclusivamente sobre este aspecto, ¿verdad? Cuando Abraham, era Abraham, la personaje principal.
tenía 99 años, 99 años. El Señor se le apareció y le dijo, es de nuevo el Señor quien se le aparece. ¿Se acuerdan que hemos hablado que es Dios siempre el que dirige la historia? Es el Señor el que le llama a Abraham. Es el Señor quien le elige para formar también su pueblo, el pueblo elegido. Y desde ahí, en esa promesa que le está llamando a Abraham, le da algunos elementos indispensables, ¿verdad?, sobre los que Abraham tiene que comenzar a trabajar. Siempre va a ser guiado por Dios. Ve así. Indica tú y lo coña canes o ya poseante tenas calculante, sino que ya de yara o no yupe o peo shakashupe las apembe huecatupe. Sabe ya voy ya Abraham, él ya poponamba. ¿Por qué? Y porque está dentro de una cultura, está dentro de un ambiente, está dentro de un tiempo, está dentro de unas costumbres. A mí ya alguna vez ñandé ñamañá, cualquier virorei, sin saber que el hombre, antes que nada, tiene que mirarse desde el aspecto antropológico. Ahí se viene a mirar del aspecto antropológico. Upeaco dice de mañana, ¿en qué tiempo estás viviendo? ¿En qué año estás viviendo? Es muy diferente hablar de un hombre del año 1900, de un paraguayo que vivió en el año 1900, o que vivió en el año 1840, o que vivió en el año 2000, o que vivió en el año 1960, 1960, y que estamos viviendo ahora nosotros 2018. Tú ya la diferencia. Entonces, ¿por qué? Y porque nosotros somos hijos de nuestro tiempo. Entonces, ¿y cómo permanece la palabra de Dios en este sentido? ¿O cómo tenemos que interpretarlo? ¿Cómo tenemos que verlo? Entonces se dan cuenta que no podemos agarrarlo al pie de la letra, sino que ñandeu pepe ya imagina el valor elemental que después tiene que ser aplicado al ambiente, al aspecto antropológico. La palabra de Dios es eterna porque Dios es eterno. Los mensajes y los valores de Dios siempre serán mensajes religiosos y valores religiosos que perduran para siempre. Mi palabra es eterna, ñande yara. Pero ñande peaña mohendana, peaña de yapuana, peaña con la exégesis. Reikuajanwamba epala heiseba ekue, pero jaiba ekue. El que escribió, qué te quiso decir o qué nos quiso decir o qué dijo a la comunidad. Aupegui veñande con angaña ñeñepunuta yayapo, alleva. La ñane aplicación, pero ya es ponana, ya cuá ponana, iba la iba pues. Andica tú y la ya ranto peisas ya no peisas iba pues apañan de ya pota conga. Porque entonces vamos a estar desfasados. Porque no es esa la misión de la palabra de Dios, hacer repetir lo que sucedió en aquel tiempo. No, incluso tenemos que entender qué quiso decir ya en ese mismo tiempo. Tanto de esto ya hemos hablado también al inicio, en la introducción que hacíamos, los primeros cursos que tuvimos de la primera semana, cuando hicimos la introducción a la Biblia, le llamábamos nosotros. Ayer, upeomene ya demando abeta jinate contemeye ya pomie algunos otros elementos, ya demando a mi hanguaisha, porque estaba ahí no doy guaiba escuela yareco a vela ya de programa ya de yarañe cada día de lunes a viernes. Opeare se ayerureta pm mi hoy cuase beba tapejó en Facebook pero muy la ñande yarañe a pepe yujupaiteta desde el programa número 1 beyujuta 7 de mayo, lunes 7 de mayo romoñe pinuba ekue a pesar 7, 8, 9, 10 hasta el viernes a pepe jota me decía porque esto pues en forma gradual. En la medida en que vamos entendiendo la palabra del Señor, así también vamos a poder enriquecernos dentro, como les decía, dentro de la macroestructura. Y cuando estamos dentro de esa macroestructura, también nosotros podemos ir mirando dentro de la microestructura. Y todos estos elementos nos van a ayudar muchísimo, ¿verdad? Para que nosotros podamos también crecer y responder mejor al mensaje de la palabra de Dios. Coabe entonces, ave el autor sagrado, o muy de Yara o Genoi, le llama aquí a Abraham de nuevo. Ya ella misma, Eva las hice dentro de este capítulo, principalmente, ella ya explica Del mismo modo
que el arco iris es el símbolo de la alianza con Noé, la circuncisión será el símbolo del pacto, del berit. Circuncisión va a ser pacto del berit, pacto de ese contrato con Dios. Este texto contrasta con la alianza descrita ya en el 15:7-21. Este texto. Allí la alianza se sella en un contexto humano y de diálogo entre Dios y Abraham, mientras que en el caso del versículo 1:14 muestran a Dios como única voz y presentan una detallada argumentación teológica que la fundamenta. Dios Todopoderoso en hebreo, el Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, nombre de Dios, frecuente en los escritos sacerdotales. Y ya es hoy la tradición, y una de las tradiciones son las tradiciones sacerdotales. Acuérdalo y provea vocabulario, ¿verdad? Llamarle a Dios el Shaddai, Dios todo altísimo, altísimo, de la historia de los patriarcas, que los israelitas tomaron probablemente de la tradición de los pueblos semitas. Entonces probablemente pero vocabulario de los pueblos semitas posiblemente, que los escritores van tomando este nombre. La traducción de Dios Todopoderoso se apoya en la versión griega de los 70. Entre los autores modernos, algunos piensan que su sentido probable es Dios de las montañas, porque el Altísimo. Entonces, hay alguno, el Dios de la montaña. Apeago siempre venían de Yeyujuba y Cueja Yeyujuan y TBB lleva en la terminología de la montaña. La montaña es el lugar donde Dios se manifiesta. Opearé la jera el Shaddai. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora,
Más información al 0981 50 50 36. Y seguimos, volvemos aquí con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre el capítulo 17 del libro del Génesis. Ñamoñepenukuri, ayepa yeikwami baepa isepe el Shaddai, el Dios altísimo, el Dios de las montañas, tal vez está queriendo decir, ¿verdad? El Dios poderoso, el Dios más importante. Bueno, son tradiciones diversas. Aquí nos estaba diciendo, uno de los estudios nos dice que posiblemente este nombre, El Shaddai, era el Dios de la tradición sacerdotal, el Altísimo. Bueno, pero pilla esa allí, va a la Ñandeyara y el Shaddai, bueno, a Abraham y le va a decir lo siguiente: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Una influencia entonces ya, ¿verdad? Posterior, el Todopoderoso. Camina en la presencia y se íntegro. Camina en mi presencia y se íntegro. La integridad de vida, el caminar con el Señor. Yo haré una alianza contigo. Yo haré. Es decir, que aquí se está proyectando. Dios que se proyecta. Algo nuevo que se tiene que hacer. Y te daré una descendencia muy numerosa. Ame etande entonces. Una descendencia numerosa. Porque no nos olvidemos que aquí también el hecho de la descendencia numerosa está significando bendición. No es porque Él quiere nomás tener muchos hijos, ¿verdad? Sino que significa una prolongación de la misma vida de la persona en la descendencia. Ellos no tienen todavía en este tiempo el concepto resurrección, por ejemplo. Ella, según el Antiguo Testamento, resurrección en la propia vida. Y en la medida en que viene la descendencia es una forma de prolongar la propia vida. Y Antiguo Testamento. No hay página para la resurrección. La revelación. La resurrección. Pero cuando ya llega ese amigo, yo dice, haré una alianza contigo. Marandere ya posee alianza shendie. Ame Juan de una descendencia, te daré una descendencia para que puedas prolongar tu vida. Eso es lo que verdaderamente el Antiguo Testamento te está diciendo. Te daré una descendencia muy numerosa. Vayan de ahí por la numerosa descendencia. Te da la numerosa descendencia como signo de bendición. Entonces es como que Dios está prolongando a través de tu vida en estos que vienen de tu linaje. Responde a Abraham. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le decía: esta será mi alianza contigo, tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré muy fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Ya pues amigo, ya es a mí, ya es a mí, cada una de las terminologías que se utilizan en este libro, en este capítulo. Primero, es la respuesta de Abraham ante este llamado. Cae con el rostro en tierra. Esta era la forma, ¿verdad?, del saludo, era la forma de un encuentro personal con Dios. Es ante lo luminoso, es la grandeza de Dios ante el Señor. Es el reconocerle a Dios como tu Padre, como tu Creador. Reconocerle a Dios como el ser máximo, ¿verdad?, en tu propia vida. Entonces cae rostro en tierra. Se humilla, podemos decir. Humus, Adán, reconoce su propia condición humana. Y esto es muy bueno, reconocerlo así. Esta será mi alianza contigo. Alianza, ¿se acuerdan?
para que podamos después nosotros hacer nuestro camino. Digo, Yambo Guatana, Pea Jaycuana, Pea Coña de Jaycuana, Heijaisha, Umaguare, Umi latinista cuera. Pea Isejina, explicatio terminorum. Para explicar la neñe, le explicar la de vocabulario. Hemos ve una la de vocabulario. Pesamente Jaycuano o Peña de Catutaña está sobre el mismo tema. Y entonces vos te preparás, yo me preparo, juntos compartimos y vamos diciendo, ¿verdad?, lo elemental y lo esencial. A ver, ya yo explicaba, ya entendía la de vocabulario. Bueno, ¿qué le dice? Cayó con el rostro en tierra mientras Dios le decía: esta será mi alianza contigo. Es verdad. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante, tu nombre será entonces Abraham. ¿Había cambiado? Abraham. Porque te he constituido padre de una multitud de naciones. ¿Había explicado ahí? Abraham quiere decir sobre todo padre de naciones, padre de multitudes. Porque en el capítulo 12, 1 al 3, viene incluso toda una bendición. Pero cuando ya está eva oye agrega, la repetina, eva la intención. Porque el autor sagrado, donde repetimos, oye jaima oye ema la endorecoinos gran interés en transmitir. Ciertamente que lo hace desde un entendimiento, desde Dios. Entonces, oye, bueno, o ya povea, o ya cañan de ojaí, y ahí le pone el subrayado especial. En este caso, te está subrayando con algún nuevo elemento. Porque aquí dice, porque te he constituido padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo, muy bien, y bueno, te suscitaré, de ti suscitaré naciones, de ti nacerán reyes. Hay otro de ti nacerán reyes. Se dan cuenta que es un tema transversal. La Biblia tiene temas transversales importantísimos. Aquí nos encontramos ante el tema de la monarquía, de los reyes. Cuando Peleemiche capítulo 12, versículo 1 al 3. Elementos fundamentales que te dice aquí de esa alianza, de ese berit, se vuelven a encontrar. Pero cuando te está diciendo que aquí dice, de ti nacerán reyes, es otro elemento, ¿verdad?, que aparece aquí. Es otro elemento. Y ese elemento es lo que nosotros tenemos que ver. Ese es el otro elemento que nosotros tenemos que estudiar un poco, el por qué el autor sagrado está agregando esto de la monarquía. Entonces, porque ya yujuco ave en el Génesis, pueblo elegido. Pueblo elegido. Una será muy tejina guri Ismael, con anga, una zeta mañana de anga, una zeta mañana de Isaac, pero ni ira año más bebé. Hago abeoñe de ti nacerán reyes, ¿viste? Es una promesa. Bendición, tierra y reyes, monarquía. Coañan de ya introducción a la Biblia. Ayer me pegó en Facebook, llegué la vende programa Cuerajina. Desde el 7 de mayo en adelante, el lunes en forma sistemática la icatumía lleva siempre y para poder fortalecer estos conocimientos fundamentales para nosotros. En el 14 oí algunos elementos, ya te enseguida. Primero ya dijimos, Abraham cayó con el rostro en tierra, mientras Dios le decía, esta será mi alianza contigo, personal. Tú serás el padre de esta multitud de naciones. Y ya no te llamarán Abraham, ya no te llamarás Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, porque
te he constituido padre de una multitud de naciones. Vean la importante Agina para nuestro autor sagrado. Allá está enseguida. Volvemos, pero antes de irnos agradecemos siempre a todos nuestros padrinos que nos ayudan y colaboran para que Ñande Yarañé esté con ustedes todos los días, y también a nuestros auspiciantes principalmente. Volvemos enseguida con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Continuamos hoy con la entrevista al Padre Luis Sassano, que nos ha visitado y estuvo por nuestra parroquia María Auxiliadora. Los jóvenes ciertamente que tienen una creatividad y una fuerza, arrastre, ¿verdad? Y lo lindo es esto, que no hay una cuestión, y algo que tratamos siempre de evitar, que esta mañana lo decían en una radio, de evitar dos tentaciones. La primera tentación, el clericalismo, que si el padre lo autoriza lo hacemos, ¿no? Los chicos claro. se largan, se animan, y después directamente me lo comentan. Cura, ¿sabes qué? Bueno, ustedes saben que en Argentina a los curas los tratan no tanto como aquí, que es más respetuoso, ¿no? Entonces allá, cura, no sabés, vamos a hacer. La otra vez me decían, porque se han ido a meter en una zona de misión, en una zona bien compleja, entonces vamos a comenzar de mañana a hacer el encuentro de 6C. Sí, los muchachos, digo a los varones, ¿y qué el encuentro de 6C? Y catecismo y cerveza. Entonces, ¿cómo es eso? No, porque la única manera de enganchar a todos los jóvenes es invitándolos a hacer una rueda de cerveza gratis. Bueno, está bien, bueno. Me voy, me prendo, me voy a ver qué pasaba. Y los chicos se habían entusiasmado y era solamente una cerveza para 9 chicos, 10 chicos que había, y después había gaseosa, jugo. Sí. Y después, mientras tomaba cerveza, claro, era gracioso porque los demás no sabían, claro. Mientras estaban tomando, dicen, escúchame, ¿qué pasa si yo me caso, me muero? ¿Qué hace la que es mi viuda? Y entonces el otro salta, bueno, yo haría esto, yo lo otro. Claro, entonces los chicos empiezan a usar, en el catecismo existe un sacramento que se llama matrimonio, y empiezan a enseñar. Y yo después le digo, muchachos, perfecto, me ha gustado. Porque entre pregunta y pregunta, no es que han sacado el catecismo en el número 100. No. Así tenés que hacer. Empezaron desde una cerveza y después terminaron como hablando. Primer anuncio, ¿verdad? Y terminaron, y terminaron hablando de lo lindo que es estar enamorado. Me sorprendió, les agradecí a los chicos, le digo, o por ejemplo la otra vez habían hecho un encuentro de fútbol 5, y después, el partido de fútbol, todo eso. Después, venga, nos hagamos un asadito, bueno, perfecto. Sí. Y entre conversar y conversar, sacaron un tema y me causa gracia porque algunos sacan causa. Claro. ¿No sabes que la otra vez me han contado que tal persona ha hecho todo esto? ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? Claro. Y entonces empiezan, no, a mí me parece bien, mal. Y me encanta esa actuación que tienen los chicos, esa capacidad de estrategias que usan, que capaz que a mí no se me ocurriría. Entonces, ahí yo me prendo, me meto, y después es gracioso porque después dicen... Bueno, les presento al Padre Luis. Padre, hacemos una oración, terminamos con una bendición. Entonces me encanta, porque después ya se prenden en la misa, ya se los invita. Y creo que es un poco la evangelización que hoy tenemos, que es del tú al tú. O sea, no es una cuestión masiva. Hoy es acercarme, hablar con vos, contarte lo que es lo lindo del Evangelio, hablar con esta persona, esto del celular a celular. Claro. Llegar al celular, que la persona se encuentre, que sea personalizado. Creo que la evangelización pasa por ello. Y lo lindo de descubrir que la palabra de Dios sigue hablando, sigue moviendo. Y después el eje también de lo que mueve mucho es la capacidad de escucha. Hoy la gente necesita ser escuchada. Y la segunda tentación que yo te decía, porque primero es el secularismo. Gracias a Dios los chicos tienen una capacidad de aguante y no es que están dependiendo de que el padre me ha dicho o el padre dice, o esperemos qué decisión tome el padre. Exactamente. Y lo segundo, que es una tentación fuerte que muchas veces tenemos, es el activismo, ¿no? Ese activismo de hacer cosas. Por eso todos los jueves tenemos el Rema, que es el jueves Rema, rosario, misa y adoración. Entonces tenemos rosario, misa y adoración, y es el jueves dedicado 2 horas de pura contemplación, de pura adoración.
porque es la idea de que los chicos no entren en un activismo fuerte, de hacer, no, sino parar la pelota, mirar y hablar con el Señor y tener la Eucaristía en presencia de Jesús. Realmente eso ayuda mucho. Ahora, padre, hablemos un poquitito de su experiencia aquí en Paraguay. Bueno, Primera sí. vez, segunda vez, tercera vez, ¿cómo estamos? Podríamos decir que tercera vez, pero la primera vez que... entonces estuviste por aquí. Exacto, la primera vez vine de muy incógnita, ¿Ah, sí? porque no conocía. Sí. Vine de un poco mini de descanso y a saludar a uno de los chicos que estudiaba en Tucumán. Ya. Y después, la segunda vez que vine y estuve O sea, en la un parroquia paraguayo San Pedro, que estudiaba en Tucumán. Exacto. Paraguayo, sí, mira sí. qué bien. Te invitó para venir me invitó, a su casa. sí, que estudió porque yo enseñaba en el seminario Doctrina Social de la Iglesia. Ya. Y después, el año pasado vine y estuve en la parroquia San Pedro, si no me equivoco, y estuve unos días visitando unos amigos. Entiendo. Y ahora este año ya es oficial, digamos, ¿Sí? ya vine y ya todos sabían, y ya estamos aquí en María Auxiliadora. ¿Qué quiere decir todos sabían? En el sentido que ya salieron flyers, que ya empezaron a anunciarse con el evangelio. Hasta la televisión, por todas partes, Hoy estuve en Radio María, una cosa así ya muy movida. Pero no, la gente paraguaya es excelente, extraordinaria. Me sorprende la fe, la piedad que tiene la gente. Capaz que a ustedes estén muy acostumbrados, pero me llama mucho la atención cuando, qué sé yo, por ejemplo, ahora en estos días me saludaba la gente y la gente juntaba las manos y se agachaba. La bendición, claro. Y yo eso no estoy acostumbrado, ¿no? Más que nada en Argentina, que somos más secularistas y como que está más compleja la situación ahí. Entonces, como yo no sabía si saludarla, darle un abrazo, darle la bendición, no sabía qué hacer. Le digo ya, tiene que darle la bendición, mira. tocarle la cabeza y rezar un poquitito. Nuestra gente realmente tiene un corazón magnífico, abierto, y se quiere y se necesita verdaderamente esa presencia de Dios, ¿verdad? Que bendice. Es impresionante. Nosotros aquí, gracias a Dios, tuvimos durante mucho tiempo esa tradición, ¿verdad? Incluso en guaraní, esa palabra, el pedir la bendición, es una palabra espectacular, porque se dice tupanoi, y viene de una frase que dice tupañe genoi, quiere decir llamar a Dios. Eso quiere decir la bendición, o sea, le estoy llamando a Dios, implorando a Dios, le pido su gracia, eso quiere decir. Wow. Entonces por eso, es una cosa... Es una teología andante. No, maravillosa la bendición, ¿verdad? Ese es hermoso. Bueno, eso también, si uno quiere mirarlo, ¿verdad? Desde del Antiguo Testamento, todo eso, es el famoso verajá, ¿verdad? La bendición del papá, la mamá, el sacerdote, ¿verdad? Que ofrece nada más y nada menos que a Dios, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Llamar a Dios. Creo que me quedé en Paraguay entonces. Ojalá. Es una hermosura. La gente es muy buena y la devoción a la Virgen también, eso me sorprendía mucho. Son muy marianos. Y eso muy marianos. Y eso también es lo que el Papa Francisco, ¿verdad? Tanto insiste, ¿verdad? En la mujer paraguaya que ha hablado tanto, ¿verdad? Porque aquí tuvimos todo después de la guerra del 70, principalmente, donde las mujeres volvieron a darle vida al país, ¿verdad? Sí. O sea, toda la responsabilidad que ha quedado, ¿verdad? Sí, me decían nuestras mamás. Cuando yo estudiaba, 20 mujeres y un solo hombre. Era graciosísimo, de cada 20 mujeres y un hombre, Dios mío, es tremendo. No, así mismo. Y entonces, o sea, todo el matriarcado que es muy fuerte. Entonces la mamá tiene un peso tremendo, ¿verdad? En ese sentido. Tal vez no tanto en una forma así oficial, pero sin embargo en una forma de familia, en una forma de vivir la vida tradicional, la mamá es lo central. Qué lindo, qué lindo. No, y además lo lindo es también ver esa cultura familiar. Aquí la gente también sigue siendo aún muy familiar, la importancia, como vos decís, de la madre. Creo que eso es algo que es una riqueza que tiene este pueblo y que creo que hay que aprovecharlo muchísimo, ¿no? Porque uno también se enriquece de todo esto. Yo creo que la lección divina es algo maravilloso. Seguramente, como vos muchas veces lo habrás escuchado de von Balthasar, ¿no? Ese teólogo que decía que el siglo XXI es el siglo de los místicos, ¿sí? El siglo de los santos. Yo creo que hoy estamos viviendo una etapa tan linda donde tenemos la posibilidad de adentrarnos en la palabra de Dios. Hoy podemos contar con la Biblia en distintos puntos, distintos elementos. Usted recuerde, señora, señor, que antes tenía uno la Biblia grande, en español, en la cual hablaba del vosotros, de esto, y hoy estamos teniendo nuestra Biblia, hasta creo que existe la Biblia en guaraní, y entonces hoy tenemos tanta cercanía con la palabra de Dios, y que uno lo puede meditar, que la puede tener, que hasta incluso abajo tiene los comentarios, que uno puede recurrir a internet y sacar los comentarios, leerlos,
y estudiar sobre cada personaje bíblico. Yo lo que le sugeriría es que cuando uno más conoce la palabra de Dios, más lo conoce a Dios, ¿no? Algo como lo decía San Jerónimo. Qué lindo de poder descubrir el punto de la clave de lo que es la felicidad a través de la palabra de Dios, y es la Biblia, ¿no? La palabra. Por eso, cuidar los 3 ejes: palabra de Dios, los sacramentos y la ayuda de los demás, ¿no? A través de lo que es el rango de la oración. Entonces, te invito a que medites la palabra de Dios, preguntándote primero qué dice la palabra y tratar de leerla la palabra y pensar qué dice, después qué me dice a mí la palabra de Dios, y después qué le digo, ¿no? ¿Qué le digo yo al Señor? ¿Qué le respondo? Porque no es tan solo yo de tratar de escuchar a Dios, sino yo también qué le digo a Dios a través de esa palabra. Como diría San Ignacio, primero, cuando medito la palabra de Dios, saber que hablo con Dios. Segundo, buscar la paz interior. Y tercero, responder con una acción al Señor, ¿no? Creo que esto es la clave para que usted, señora, usted, señor, que tiene su Biblia en la casa, aunque sea un fragmentito, pueda meditarlo y pueda llevarlo con esas 3 preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Y qué le digo? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, así estamos con el Padre Luis Sassano, que viene de la diócesis de Tucumán. Le agradecemos ha visitado nuestro santuario y parroquia de María Auxiliadora. Agradecemos esta visita tan gentil del Padre Luis y también al mismo tiempo lo que él nos deja así como mensaje, ¿verdad? De eso de la lección divina. Y nosotros también le agregamos, ¿verdad? El estudio, ¿verdad? Profundo de la Biblia, que es tan importante. Y yo sé que cada uno de nosotros cada vez más queremos, ¿verdad? Entender, hacer un poco esa exégesis, comprender lo que es la Biblia, lo que Dios nos deja ahí como mensaje, y después llevarlo, ¿verdad? Aquí a la práctica, como nos decía el Padre Luis. Muy bien, Padre, muchísimas gracias, que Dios le bendiga, sobre todo en su apostolado, y que siga con mucho entusiasmo a través de los medios de comunicación también. Le agradezco y bueno, y un saludo grande para toda la comunidad, para toda su gente, Padre, que seguramente que mucha gente lo sigue, y no dejen de estudiar la palabra de Dios. Por favor, siempre descubrir, como yo siempre digo, el no leer la palabra de Dios todos los días es quedarse con hambre siempre. Así que a buscar la palabra de Dios, que lo tenemos bien cerquita, y qué lindo de saber que la palabra de Dios sigue siendo tan actual en su Antiguo como en su Nuevo Testamento. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Así entonces estuvimos con el Padre Luis y volvemos con nuestro estudio bíblico Ñande Yara Ñe. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel. Sin embargo, Ñande Yara Ñe, seguimos aquí compartiendo con ustedes. En este día estamos en Génesis capítulo 17. El tema principal nos habla de la circuncisión, ¿verdad? Como signo de la alianza. Pero, ñamoñe perumbo vepe, tema pea de la circuncisión como tema y signo principal de la alianza. Sin embargo, ñande ya esa llegina porque a mí me resumen en general de lo que significa el capítulo 12 del 1 al 3, ya de como veina gorila tema de la alianza, ustedes peñan de yara, hija prometéis, veje tambay. Ya se me va a imaginar, a tú, o me llegues a repetir. Primero, por ejemplo, deja tu tierra natal,
la casa de tu padre, ve al país que yo te mostraré, el problema de la tierra. Haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición a través de ti. Enderes a ellos y ya pongan a pueblo elegido, de mando página dentro de la macroestructura general, capítulo 3, versículo 5, pues, y Curiñandebe, que era muy apetitoso. Dice, si ustedes comen esto, ustedes serán como dioses. Apea entonces ñande ya cuana, lleva, va para la Isea, ustedes serán como dioses. Ñande saraibe, ñande yarawi, ñande yeikose, ñande yara sharamo, lleva ñande ya posee las partes de Dios, la parte de Dios. Ñande magatula ñande yara. Ustedes serán como dioses, se dice Opea. Bueno, Opea, entonces, había repetido, ya bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás una bendición, bendeciré a los que te maldigan, maldeciré a los que te bendigan, y de ti bendecirán a todas las familias de la tierra. Bueno, en fin, Opea la oñajina upepe. Pero con anga, o repetiría, pero con otros intereses. El interés ya dentro de un desarrollo que se va haciendo. Porque con anga, o utama la itaura, ne te bebe ne ina recogina, ne ina una sejina Isaac, promesa memewe dirigina. Hago ave o nacemos bebé. Isaac, sin embargo, huyó más otra promesa. Además la promesa, de ti nacerán reyes. Bueno, con ABC a ese PM la cosa más importante porque ya lejan mala ñan de Biblia, ñan de Yahweh manduana que es acuerdo ocurrió en el exilio, ocurrió en Babilonia, estamos en el 586. Upebe Upetajicuaya hasta el 539, 538. Dios hoy, antes de Cristo. Uyuya, hao. Upebe gatumba eloicoa. Upebe aguaña, bueno, hay, o mejor dicho, ordenar, o ya pues, en forma sistemática. Un boyoayú, todas las tradiciones, ¿se acuerda? Sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. O ya pues, la ñan de yara ñe, alleva. Peñan de yara ñe, o ñehendúa, o yeyapoa, acuerda, o ñemboeva, pe sinagoga, pe oleji, cuay, o peui ve, o ñeponu, y bueno, con aña y con tebeta, ya recopa en forma ordenada. Pero no hay oíla, o ya poseuintes y cuay en forma ordenada, sino que el orden que aparece en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, de esta historia que nosotros le llamamos la historia de la salvación, comienza con una finalidad pedagógica. Porque el autor sagrado quiere decir, atención, Dios nos ha regalado todo, nosotros hemos pecado porque nosotros rompimos esta alianza con el Señor y ciertamente que pesan diga tu ay la yajamon buría lleva ñande ñambo yo ayu llegana peñande ñay creativa de cueñambo yo ayu llegana porque es la única forma y es el único camino que podamos crecer, ¿verdad? Como comunidad, como judíos en ese tiempo o como cristianos podemos decir hoy en nuestra realidad la lleva. Y bueno, entonces en ese camino ahora nos encontramos en el capítulo 17, ¿verdad? Después de un largo caminar, ya estamos en el tiempo de la monarquía y aquí se nota que hay ciertas cosas, falencias en las que ellos han caído y por eso se fueron al exilio. Aupear entonces con la comunidad cuera o yo pumie con el pueblo. Ñande peixa yayapona porque ñande yayapoino pea ñande yapitata en la misma situación. Allá desaparecete como nación, como pueblo. Justamente de lo que pasó después con Samaria, ¿verdad? Porque Samaria desaparece como nación, como pueblo, o sea, toda la parte del norte de Israel. Sin embargo, Judea y un poco Benjamín, oñe mantenea lleva. Primero por un espacio geográfico que no era fácil llegar ahí. Ahí era el lugar por donde todos pasábamos. Samaria sí, Samaria era opulenta, era una ciudad rica, y la gente la pero que lleva caravana cuera, o jazaperu, o petaoque, o carú, lo que sea, dentro de un recorrido que se hacía desde Nínive, desde Asiria, o llega a Egipto, bebé, entonces, Mumberilape. Y cada cierto tiempo recogí los lugares donde podían quedarse estas caravanas, ¿verdad? Para seguir después. Bueno, aquí entonces, ante esa situación, nosotros podemos entender mejor, ¿verdad? Históricamente lo que está pasando. Aquí históricamente a Abraham se le está pidiendo
la cuestión de poder responder a este llamado del Señor y formar el pueblo de Israel. Pero con una visión desde dónde? Abraham que responde a la posesión de la tierra, Abraham que responde a la descendencia de ti haré un pueblo numeroso. Y Abraham que tiene que responder también a la cuestión de la monarquía. Porque peas o peñan de ya de institución hoy queda tardíamente, peyo y que ver. Y por una vez y teñan de Hinaguri. Amoite capítulo 14 hoy que más Hinaguri en el capítulo 14 del Génesis. Añande ñañemonguetama ve upeareguri. Pero onda ella ñañemonguetapa porque mi amigo hace la ñañemonguetapa allá, pero estamba ella eguri. Aquí nos explica concretamente cuál es un poco la función o cómo se tiene que organizar un pueblo. Y es allí donde en 1 Samuel capítulo 8, ¿verdad? Después lo tenemos mejor descrito, es que los ancianos, el pueblo mismo se pone y le dice a Samuel, queremos un rey, queremos que nos gobierne un rey, como lo hacen nuestras naciones vecinas. Entonces, pero se dan cuenta entonces que son reflexiones posteriores sobre una experiencia de vida que está haciendo el pueblo y desde ahí ellos van descubriendo la revelación de Dios. Porque es Dios el que actúa en nuestra historia de Guriñande. Añande ya yesa peano ya yata peñande yara o guatañande dive cada día. O iñande dive hina. Añande la ya yesa peana ya yesana ba ella pa yeikoana porque Dios está presente, Dios nos ayuda, Dios nos llama a una verdadera conversión siempre. Bueno, ¿y cómo sigue después una vez que Abraham cae en tierra? Mientras Abraham recibe, ¿verdad?, todo esto de parte de Dios. Abraham cayó con el rostro en tierra mientras Dios le decía, esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. Cambio de nombre. En adelante tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de naciones. Es decir, que Abraham es Abraham, padre de multitudes, padre de pueblos. O sea, de la Aruguazú, de la Aruguazú, de apaitejina, de jae, oye ya popaite, umi otro hina, lleva umi otro tentacuera. Porque vos estás al frente y yo te he elegido a vos. Desde aquí se va a formar ese pueblo elegido que nosotros queremos para evangelizar, para cambiar a nuestra nación, para cambiar todo lo que está, ¿verdad?, alrededor nuestro. Te haré muy fecundo, de ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. De ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Esto también es muy importante que tengamos en cuenta, como decíamos, porque la monarquía ya se está adelantando en este aspecto, que no había aparecido en el capítulo 12. Sin embargo, aparece aquí. Y después viene de nuevo la alianza, porque si la circuncisión es el signo de la alianza, justamente esa alianza que continuamente tiene que ser alimentada, esa alianza que tiene que ser continuamente verificada, ¿se cumple o no se cumple esta alianza con el Señor? Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Estableceré mi alianza contigo y tu descendencia a través de las generaciones. También es importante que hay una responsabilidad por eso, de establecer una alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Es decir, que nosotros vamos a ir hablando y vamos a ir encontrándonos como pueblo, como generación, en un diálogo, primero con el Señor que nos habla y nos dice algo, y luego en la medida en que nosotros lo vivimos dentro de nosotros, también lo comunicamos a nuestras generaciones. Y así vamos concluyendo en el día de hoy nuestro curso bíblico de Ñande Yarañé. Que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.